Bueno, entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Sí, Oli? Bueno, me han dicho que si yo les dejo ver como que esos dibujos del mundo a mis hijos o programas de las series que ellos quieren ver siendo cristiana, es como que yo les estoy dando o dejando, dándole la ventana de que entre Satanás a través de eso. ¿Es cierto eso? Ok. Bueno, esta sería ya otra pregunta que va relacionada a los hijos y a su educación, sí, pero más enfocado lo estás haciendo respecto a que si pueden ver ciertas caricaturas, ciertos dibujitos animados, ciertos videos, les dice la gente, del mundo. Bueno, este tema es muy amplio. Tendríamos que tocar muchos temas sobre, ¿puedo oír música del mundo, pastor? O ¿puedo bailar alguna vez algún baile de como los baila el mundo? ¿Puedo, no sé, mil cosas? O en este caso, ver algún programa en la televisión del mundo. Lo voy a decir de una manera general. Nosotros tenemos que aprender a ser más espirituales. Entender el pensamiento de Cristo. Hace un rato oíamos lo que decía ahí en Mateo y en Marcos, de que del corazón salen los malos pensamientos, las mentiras, los adulterios, la maldad, las maledicencias, todo eso del corazón. Dios nos dejó bien clarito qué cosa es la maldad y el pecado y lo que Él juzga del hombre. La maldad en el corazón, la falta de amor a Dios, la desobediencia a sus mandamientos. Eso es lo que Dios juzga y condena. El hombre se ha impuesto un montón de reglas tontas, religiosas y fariseas que Dios no puso. Y por eso es que ahora muchas iglesias y cristianos dicen, la hermana de allá es santa, tiene falda, la de allá es hija del diablo, tiene pantalón. Punto, y se acabó. Ni siquiera se dan cuenta que la hermana de allá con falda está chismoseando y la de acá está leyendo la Biblia y predicando. Ni siquiera se dan cuenta que la de allá con falda, su falda por cierto está un poco corta y ajustada, y la de acá su pantalón está holgado, aguadito y no muestra las formas. Pero ¿por qué no tienen capacidad de ver? Primero, porque no son nacidos de nuevo, esas personas. Segundo, porque tienen maldad en su corazón. Quieren excusarse diciendo, pues la santidad es 2, 3 cosas que me ponga encima y ya la hice. Y si me abstengo de ver la televisión, soy santísimo. Aunque tenga yo mis malos pensamientos para con el prójimo, ¿no? Eso les conviene creer. Entonces, hay muchas personas, quizás sea el caso que te han así instruido, Oli, o que te quieran decir ahí tu familia, o no sé quién, que creen que la integridad del corazón de un hombre, la santidad de una persona, lo bueno o malo que sea en su interior, está determinado por si vio un programa que lo hicieron personas del mundo. Ni siquiera se fijan qué programa es o qué contenido tiene. O si cantó una canción o escuchó una música de alguien del mundo. Ni siquiera les importa ver si esa canción, aunque la haya hecho alguien del mundo, está hablando del amor de pareja y de la fidelidad. Supongamos, cosa que son virtudes aún dentro del mundo, la fidelidad. No les importa, para ellos es del diablo porque la hizo uno del mundo. Es fariseísmo y religiosidad. Porque se debieran de darse cuenta que los zapatos que están usando los hizo un alcohólico. El vestido que traen lo hizo un homosexual. No sé, mil cosas. Entonces, no se trata de quién haga las cosas. Se trata de que las cosas con las que tenemos contacto y comunión cotidianamente en nuestra vida no nos estén haciendo tener mal en nuestro corazón. Por eso es que alguien que oye una canción secular de un artista que canta sobre que yo nunca te seré infiel porque yo te amo, el amor verdadero no engaña a nadie y el matrimonio es para siempre, supongamos, le estoy inventando, ¿no? Eso, ¿qué de maldadoso y de pecaminoso tiene? ¿Cuánta perversión hay en eso? A ver, díganme. Pues no la hay. Está exaltando virtudes aún dentro del mundo y aún para el cristiano. La fidelidad, el amor para siempre, el amor, etc. Pero al religioso no le importa. Dice, eso es del diablo porque es del mundo, y punto, y se acabó. Entonces así, estoy dando un contexto muy rápido, Así pasa con las personas que
Incluso en algunos lados te van a decir que ver televisión, por el hecho de que se llame televisión, es del diablo. Que no puedes ver nunca jamás nada. Ni noticias, ni un documental, ni nada. Y sin embargo, sabemos que en esas personas que, por cierto, lo están comentando en internet, que la televisión es del diablo, ¿por qué no se ponen a pensar que el internet es del diablo? Mejor. Porque en internet te encuentras más cosas que en la televisión, más cosas que sean del diablo. Ahí le pones cualquier palabra pecaminosa y te vas hasta... No en balde existe la deep web, o la internet profunda, en donde encuentras lo más asqueroso del mundo. ¿Por qué no piensan que el internet es del diablo y que mejor sálganse de ahí en lugar de estar diciendo no vean tele, no canten una canción del mundo? ¿Por qué? Porque son religiosos. Como ellos sí usan internet, eso no es del diablo. Esas cosas no determinan nuestra santidad. Dice 2:20 de Colosenses: pues si ya has muerto con Cristo en cuanto a las tradiciones del mundo, o rudimentos, o enseñanzas del mundo, enseñanzas, queda más. ¿Por qué entonces, como si todavía fueras del mundo, te dejas someter por mandamientos tales como, hey, no manipules, no pruebes eso, no lo pruebes, no gustes, hey, ni siquiera toques, es del diablo, no lo toques? Dice el verso 22, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas esas que todas se destruyen con el uso. Y fíjense, dice en el verso 23, esas cosas aparentemente tienen una cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Uy, no comas ese animal porque es inmundo. Uy, ya. Y por eso ya no tengo malos pensamientos, por eso ya nunca puedo fornicar ni ser contencioso, porque ya no me comí ese animal, ese cerdo sucio, asqueroso. Dice el verso 23, esas cosas aparentan piedad, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. No nace, de hecho, hablando de alimentos y maldad, Jesús dijo, no es lo que come el hombre lo que lo hace malo, sino lo que sale de su corazón. Así también, ¿sí? No es qué canta un hombre, sino lo que sale de su corazón. No es lo que mira un hombre, sino lo que sale de su corazón, ¿sí? Ciertamente la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, si tu ojo es malo, pues, y lo que debería ser luz son tinieblas, imagínate cómo estará lo demás. Sí, pero ahí va, de hecho, la enseñanza. Dependiendo lo que veas, si el ojo es la lámpara del cuerpo, fíjate que no vaya a ser tinieblas lo que ves. No es lo mismo que uses la televisión para ver una película cristiana a que la uses para ver pornografía. No es la televisión el diablo, es lo que tú ves, lo que te va a hacer pecaminoso delante de Dios. Y sin embargo también es necesario aclarar respecto a este tema sobre si es pecado que un cristiano vea televisión del mundo. Y ya no hablo de solamente los niños, como preguntó la hermana, los hijos, no, sino de cristianos en general. Para saber si es pecado o no que veamos la televisión, ciertamente ya dijimos que el hecho en sí mismo de mirar televisión del mundo no sería pecado bajo todos los argumentos que acabamos de ver, sino la maldad que hay en el corazón del hombre. Ya vimos que no es que la televisión es de Satanás necesariamente, etcétera, pero hay un problema. Cuando nosotros le explicamos a algún hermano en doctrina bien explicado que no es pecado por todo esto que vimos, y le mostramos que es una especie de religiosidad, eso que dicen en muchas iglesias de que ay, no la toques, no la mires porque es del diablo, entonces muchos cristianos tristemente se aprovechan de esto, de conocer esto, y después tienen por vicio la televisión, y entonces ahí sí hay un pecado, pero no es mirar el pecado, sino hacerse vicioso de esa televisión. Algunos dirán, bueno, yo no soy vicioso, yo, mira hermano, salgo del trabajo y en mi casa llego y veo quizás media hora, una hora de televisión, a lo mucho, entre pues, las noticias y pues, un programa ahí, informativo, cómico, lo que sea, nada más hermano, pues una horita no es vicio. Bueno, si es vicio, ya está mal. Si son muchas horas al día o alguien que no puede dejar la televisión, ya está mal. Pero quien diga que él no tiene el vicio porque solo ve una hora saliendo del trabajo, hay otro problema. Quizás no sea vicio,
Pero también se vuelve un pecado cuando en esos casos uno le pregunta a los tales cristianos, ok hermano, bueno, pues es poco tiempo el que ves la televisión, ok. Pero dime una cosa, mi hermano, tú diariamente, ¿cuánto tiempo trabajas para el Señor? ¿Cuánto tiempo sales a, no sé, a predicar, a un parque, o a ponerte a leer la Biblia, a conocer de la Escritura, a ir a los estudios bíblicos, a las oraciones de la iglesia, a los cultos, todo eso? Diariamente, ¿cuánto dedicas para la obra de Dios? Y tristemente la mayoría dicen, ay hermano, pues no, la verdad es que mira, yo ya salgo de trabajar tarde y pues llego a mi casa, etcétera, etcétera. Ok, o sea, tienen tiempo para ver televisión aunque salgan tarde del trabajo, pero no tienen tiempo para Dios. Entonces, aunque no sea vicio ver 1 hora diaria la televisión, pero de todas maneras ahí también sería pecado, al igual que si lo tuvieran por vicio. Sería pecado porque están dejando a Dios por segundo, cuarto, quinto, y lo primero es la televisión. Salen del trabajo, llegan a su casa y sí, pueden ver televisión, pero diles, vete a predicarle, háblale al vecino, háblale a tus familiares que no se han convertido. Podrías hacerlo saliendo del trabajo, que ya llegaron ellos a sus casas y no lo hacen. Pero eso sí tienen el buen pretexto de decir, no, pues ya salgo tarde y pues llego y veo un poco de televisión. Entonces ahí sí es pecado. Pero notemos, no es pecado el hecho de ver televisión del mundo bajo los preceptos que ya vimos, dependiendo de lo que veamos. Pero ¿por qué tanto afán muchas veces del cristiano de preguntar, oye hermano, ¿sí puedo ver televisión? ¿Puedo? ¿Por qué? Porque saben que lo que quieren es una excusa para que estén en su casa tranquilamente viendo tele en lugar de que se pongan a trabajar para Dios. Es muy diferente que ya en el día de descanso pues se relajen viendo televisión, etcétera. O incluso al final del día, por la noche, vean un ratito televisión, media hora, una serie, un programa cómico, noticias, etcétera. Pero que digan también, hoy ya trabajé también para el Señor. Fui a trabajar a mi trabajo para mí, luego salí y trabajé para la obra de Cristo porque para mí Él es lo primero. Ya después llegué y vi un poco de televisión. Eso es muy diferente, pero tristemente eso no lo hace el cristiano. Entonces también ahí habría pecado. Y sí, a veces entonces por ahí podríamos decir que por ahí entra Satanás a la vida del hombre, pero no es por la televisión, sino porque por sus hobbies y vicios deja de lado a Dios. Entonces ahí sí es pecado. Entonces pasa igual con los videojueguitos o con algunos videos educativos para niños o de caricaturitas sencillas, etcétera. Pues no hay ninguna maldad en eso. Los niños son niños. Lo que hay que ser es prudente. No todo es lícito, pero no todo edifica, dice la Escritura. Entonces puede haber programas que no sean edificantes para un niño. Puede ser que les estén enseñando cosas que no son propias para un niño y el papá luego ni se entera. Puede ser que le estén enseñando a desobedecer a los padres en un programa y el niño aprende viendo. Entonces hay que ser prudentes, un programa didáctico, un programa de caricaturas bonitas, que hablen de cosas bonitas, no tiene nada de pecaminoso, ¿sí? Pero además, eso en los momentos de que el niño tenga su esparcimiento. Pero a la par hay que estarle instruyendo en la palabra de Dios. Y a propósito de videos, hay ahí en YouTube o en Facebook infinidad de videos tan bonitos, didácticos, que desarrollan el conocimiento y la inteligencia de los niños, pero además de palabra de Dios, hechos por cristianos para ayudar al niño a desarrollarse en su espiritualidad, pero también en su cuestión cognitiva y su socialización y todo bien bonitos, y son cristianos. Se pueden dar cuenta entonces que no es el problema el video o la televisión, sino qué cosa veamos y qué cosa tengamos en el corazón. Entonces, complementando los dos temas, bueno, permíteles a tus hijos y chécate lo que ven, ¿sí? Y estate atento de ellos y ámales también instruyéndolos en la palabra. Bueno, hasta ahí vamos a dejar esa pregunta.